Buenas tardes, ahora sí formalmente a todos y a todas. Hoy vamos a ver, bueno, antes de empezar, este curso es la primera vez que voy a tener una clase sincrónica, porque la otra vez no pude desarrollarla porque tenía problemas de conectividad. No sé si problemas de conectividad o tenía un problema con mi cuenta de Zoom, la verdad. Pero bueno, les tuve que grabar la clase y se la subí al aula virtual. Bien. Eso por un lado. Bueno, por el otro, mi nombre es Vivian Coyola. Yo les voy a estar dando la parte práctica de esta materia en este horario, en el horario de la noche, en el curso 3 de 3 y 3 de 1. Y les repito lo que les vamos diciendo en todas las clases. Si les queda más cómodo asistir a la mañana, pueden asistir a la mañana. Si les queda más cómodo asistir a la siesta, asisten a la siesta. Y si les queda más cómodo por la noche, tampoco hay problema, ¿sí? El hecho de que estemos desarrollando la materia de manera virtual, a causa del gran número de estudiantes que tenemos, hace que tengamos que ser flexibles en cuanto a la presencialidad de ustedes en cualquiera de los 3 turnos, ¿sí? Para que ustedes puedan después asistir presencial a la facultad de manera más cómoda y con más tiempos. No, Ignacio, porque esta materia se desarrolla 100% de manera virtual porque no entran en las aulas. Tenemos un total de inscriptos de 400 y pico, más de, no, perdón, mucho más, casi 600. Tenemos un promedio de 200 alumnos por comisión inscriptos. Entonces, no nos entran en ninguna aula de la facultad. Esa es la razón por la cual la materia por el momento se desarrolla de manera virtual. Después del primer parcial, el cual es presencial, para el parcial sí los vamos a disponer de manera tal, en distintos horarios y en distintas aulas, de manera tal de que entren. Em, y ahí sí van a tener que respetar cada uno su comisión y su horario. Las parcial sí son de manera presencial y en hoja de papel, ¿sí? Eso sí. Pero por ahora el cursado es virtual. Si hay algún cambio en cuanto al cursado, se les avisará con tiempo y forma, ¿sí? Pero por el momento, virtual. Bien, bueno, voy a empezar. Yo, cualquier cosa, a medida que voy desarrollando la clase, si se corta o no se entiende, me van avisando, ¿sí? Disculpen la voz, pero hace unos días estuve con faringitis y todavía sigo ronca y con tos, así que disculpen si en algún momento tos y demás, pero estoy con la tos que no se va. Así que voy a comenzar. Bueno, la clase práctica de hoy se trata sobre aproximaciones y errores de redondeo, en el cual la clase teórica ya la han tenido la semana pasada con el profe Marcel. Ustedes han desarrollado un poco, o han hablado sobre lo que son las cifras significativas. Las cifras significativas, recuerden que en un número, ¿sí? Por ejemplo, el producto de una medición, son los dígitos que pueden usarse de manera confiable. Esa es la definición de cifra significativa. Son los dígitos de un número que pueden usarse de manera confiable. Hay un científico, el científico Scarborough, que estableció una relación entre las cifras significativas de un número y el error. Y esa relación está plasmada en esta ecuación, donde el error se puede calcular de manera aproximada como 0,5 por 10 a la 2 menos n%, donde ese n es el número de cifras significativas, que yo espero que tenga mi número. Y decimos que este método de Scarborough es un método conservador. ¿Y por qué decimos que es conservador? Porque este método asegura que al menos
n cifras significativas son confiables dentro de mi número o de mi medición, ¿sí? Por otro lado, también han tratado un poco los conceptos de exactitud y de precisión. La exactitud, para que recuerden un poco del teórico, da una idea de qué tan cercano está un valor medido del valor verdadero, y lo contrario a exactitud es lo que llamamos sesgo o inexactitud, que en definitiva es una desviación sistemática del valor real, ¿sí? Por otro lado tenemos el concepto de precisión, el cual da una idea de qué tan cercanos entre sí están los valores medidos o calculados, ¿sí? Es decir, da una idea de lo que es la repetitividad del método. Lo contrario, imprecisión, precisión, perdón, es la imprecisión o la incertidumbre, ¿sí? Bueno, entonces para que quede claro lo que serían las cifras significativas o cómo vamos a considerar las cifras significativas en un número, hablemos un poco de cuántas cifras significativas tienen distintos ejemplos numéricos. Por ejemplo, este número de acá tiene 5 cifras significativas. El 3, el 1, el 4, el 2 y el 8. Este de acá tiene 3 cifras significativas y este de acá tiene 3 cifras significativas. Hasta ahí no hay ningún problema. Veamos qué ocurre con aquellos números donde tenemos ceros a la izquierda, ¿sí? Cuando hablamos de cifras significativas, perdón, recién veo el chat. Ignacio. En realidad, me está consultando ahí que no entiende digamos, el método de Scarborough. ¿Qué no entendés, Ignacio? Claro, no entiendo qué es el resultado que nos da. Es el error. El error que va a tener un dado método, ya vamos a ver cuando veamos, en realidad lo van a usar, la aplicación de esto lo van a usar en la clase práctica número 3, cuando veamos Taylor. ¿Sí? Pero te da una relación entre el error y el número de cifras significativos de un número, ¿sí? Sí. O sea, la aplicación la vamos a ver recién en el trabajo práctico número 3, así que por ahora quédense con esto. No voy a entrar en detalle hoy porque, digamos, en realidad la aplicación la vamos a ver cuando veamos Taylor, que es la próxima clase práctica. Bien. Les decía, cuando hablamos de cifras significativas, los ceros a la izquierda no se consideran, ¿sí? O sea, los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Entonces, por ejemplo, el número 0,56 tiene 2 cifras significativas, el 5 y el 6. Ese 0 no se considera porque es un 0 a la izquierda. ¿Bien? Este número de acá tiene 3 cifras significativas, el 7, el 8 y el 9, siendo el 0 una cifra no significativa, por eso que no se le cuenta. Y este número de acá, 0,01, tiene únicamente una cifra significativa. Por el contrario, los ceros a la derecha sí se consideran números significativos. Por ejemplo, el número 43,00 tiene 4 cifras significativas. El 4, el 3 y los 2 ceros. ¿Sí? Los ceros a la derecha sí son cifras significativas y los de la izquierda no son cifras significativas. Cuando yo en una medición coloco, por ejemplo, 43,00 y no coloqué 43,01 o 43,02 o 43,13, significa que la persona que midió exactamente 43,00. Es por eso que esos signos, esos ceros, sí son significativos. ¿Bien? Por ejemplo, este número de acá, 0,000200, tiene 3 cifras significativas. El 2, este 0 y este otro 0. Los ceros a la derecha, ¿sí? Y el último, este de acá, tenemos
5 cifras significativas, ¿sí? El 4, el 0, el 0, el 5 y el 0. Bien, 5 cifras significativas. A su vez, si por ejemplo tenemos expresados números en forma de notación científica, como la que tenemos acá, de nuevo, los ceros a la derecha sí se consideran cifras significativas, y en el caso de los ceros a la izquierda no. Entonces, por ejemplo, este número de acá, 3,6 por 10 a la 3, tiene 2 cifras significativas, el 3 y el 6. El número 3,60 por 10 a la 3 tiene 3 cifras significativas, el 3, el 6 y el 0. Y el número 3,600 por 10 a la 3 tiene 4 cifras significativas, el 3, el 6, el 0 y el 0. Hasta ahí se entiende a qué llamamos cifras significativas y cuáles son cifras significativas y cuáles no. Sí, profe. Seguimos entonces. Profe, perdón. Sí. Gracias por cambiar mi diapositiva, porque la pregunta era respecto a eso. Sí. Cuando usamos notación científica, Sí. si el número, estamos hablando, por ejemplo, el primero, 3,6 por 10 a la 3, si al Sí. final va a ser más grande, ¿por qué tomamos solamente 2 cifras significativas? ¿Cómo sería el número? Sería 36.000, ¿no? Bueno, Perdón, eso es 3.000. está bien, porque si vos pasás el número de notación científica a la notación, digamos, convencional, ese número te quedaría 3600, 3.600, ¿verdad? tal cual, sí, sí, sí. 3600. Bueno, pero en realidad la persona que colocó y te puso a vos 3,6 por 10 a la 3, no te dijo que después del 6 vienen dos ceros. En realidad puede ser 3611, 3613. Genial. ¿Se entiende? En realidad la Claro, persona vos te claro, dice claro. 3,6 por 10 a la 3. No te está diciendo después del 6 si viene un 0, si viene un 2, si viene un 1. Por eso es que decimos que ese número tiene dos cifras significativas. Y no es lo Perfecto. mismo, fíjate que ya en el último, el número es 3600 exacto. En el último sí te está diciendo, ese número es 3600. La persona que lo midió te está diciendo que tiene un 3, un 6, un 0 y un 0. ¿Se Genial, genial, entiende? profe. Listo, muchas gracias. No, por favor. Bien, en las distintas mediciones que vamos a realizar, van a surgir distintos tipos de errores y tienen distintos orígenes, ¿sí? O sea, el origen del error en una medición puede estar dado por distintos factores. Uno y de los más comunes es, el de origen del error es el redondeo. En el redondeo, ocurre por utilizar menos cifras significativas que el valor real, ¿sí? Eso ocurre, por ejemplo, porque la computadora o una calculadora, es el instrumento que vamos a utilizar, tan solo va a representar un número finito de cifras y no me va a dar la totalidad de las cifras. Entonces, cuando yo voy y coloco un valor, en realidad está siendo redondeado y eso incluye un error. El otro origen de error es el truncamiento, que los errores de truncamiento van a surgir porque se utiliza un método de aproximación en lugar de un modelo matemático exacto, ¿sí? Esos son los errores de truncamiento. Y hay otros tipos de errores que son los inherentes, que son los que ocurren, por ejemplo, por equivocaciones del observador, de la persona que realiza la medición. Pueden ser, por ejemplo, errores de formulación, incertidumbres en el caso de la recolección de datos, etc. ¿Y cómo es que vamos a empezar a calcular el error? Bueno, para empezar, existen dos tipos de errores. Uno se llama error verdadero y el otro se llama error de aproximación. El error verdadero, que en definitiva es una distancia del valor aproximado respecto al valor considerado verdadero, es decir, el error verdadero es una distancia del error medido respecto al valor verdadero, y que tiene que ver con el concepto de exactitud que les había mencionado anteriormente. Se calcula como el valor absoluto, acá faltan los módulos, el valor absoluto de el valor verdadero menos el valor aproximado o medido, ¿sí? O sea, la diferencia es el error verdadero. El relativo es ese valor, el valor absoluto sobre el valor verdadero, siempre todo en módulos. Y el porcentual es ese valor verdadero, ese error verdadero relativo por 100.
porque es un porcentaje, ¿sí? El otro error, o sea, antes de arrancar con el otro error, perdón. Este error verdadero, para poder calcularlo, ¿sí? Yo voy a necesitar en todo caso y siempre el valor verdadero. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros al valor verdadero no lo vamos a tener nunca, ¿sí? Entonces, nosotros nunca vamos a utilizar este error verdadero. Ustedes van a ver que a lo largo de toda la materia, nunca vamos a usar este error verdadero, por eso que les puse una cruz. Porque nosotros, durante lo largo de toda la materia, nunca vamos a tener el valor verdadero, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer es utilizar distintos métodos de aproximación para realizar una dada operación o resolver un dado ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, como vamos a usar métodos aproximados, no vamos a tener soluciones analíticas o exactas y por ende no vamos a tener valores verdaderos, ¿sí? Por lo tanto, si yo no voy a tener un valor verdadero, no puedo calcular un error verdadero, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es calcular lo que se llama error de aproximación, que este error de aproximación es la distancia, ¿sí?, entre dos mediciones sucesivas o entre dos iteraciones sucesivas, y tiene que ver con el concepto de precisión que les hablé anteriormente. ¿Y cómo vamos a calcular este error aproximado? Que también lo vamos a utilizar más que nada en la clase práctica 3, pero bueno, lo empezamos a hablar ahora. Como el valor absoluto entre el valor nuevo menos el valor viejo, ¿sí? Y después ya vamos a ver por qué valor absoluto. O sea, el valor nuevo menos el valor viejo se refiere al valor de una medición menos el valor de la otra medición, ¿sí? El relativo, el error aproximado relativo, se calcula haciendo el error aproximado absoluto sobre el valor nuevo o la medición más última hecha. Y el porcentual, el error aproximado porcentual, se realiza haciendo el error aproximado relativo por 100. Entonces, para que vean un poco la aplicación del error verdadero, que es la única vez que vamos a hablar de error verdadero, porque de ahora en más vamos a hablar únicamente de error de aproximación, ¿sí? Profe, ¿el Pero para que relativo vean también es entre valores absolutos? ¿El relativo? Sí, van a ver, en realidad como ya acá vos el absoluto lo calculás como un módulo, el relativo ya siempre te va a quedar positivo y el porcentual también. No hace falta ahí que pongas módulo, porque No. ya como el error absoluto te va a quedar positivo y el valor verdadero es positivo, sí, siempre vamos a hablar de errores positivos, ¿sí? Ya después vamos a ver por qué. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, gracias. Bien, como les decía, les voy a mostrar un ejemplo de cómo aplicar o cómo calcular el error verdadero, pero es la única vez que vamos a hablar de error verdadero, porque en realidad a lo largo del curso lo que vamos a usar es el error de aproximación, no el error verdadero, ¿sí? Entonces, supónganse que me pide determinar el error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual si al pesar 50,06 kilos de masa de una sustancia se obtuvo un valor de 50,3. Este de acá sería lo que es el valor verdadero, 50,06. Y este de acá es la medición realizada. O sea, yo voy, a mí me dicen, esta masa tiene una masa exacta de 50,06 kilos. Ese es el valor verdadero. Pero cuando yo voy y la coloco en la balanza, me da una masa de 50,3 kilos. Este es el valor medido. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error absoluto? Dijimos que el error absoluto se calculaba como el módulo del valor verdadero menos el valor aproximado, ¿sí?, que es el calculado, ¿sí? Me va a quedar 50,06 menos 50,3 en valor absoluto, que me da 0,24. Ese sería el error absoluto verdadero, ¿sí? Después voy y calculo el error relativo, ¿sí? Que el error relativo es el error absoluto sobre el valor verdadero. Bien. Me va a quedar, bueno, el error absoluto, ya lo habíamos calculado anteriormente, 0,24, dividido el valor verdadero, que es 50,06, que les va a dar 0,0479.
Y por último me pide el error relativo porcentual, que es el error relativo por 100. Es decir, este número de acá por 100, que me va a dar 0,479%. Bien. Fíjense, que acá tiene que ver con lo que les aclaraba de que siempre usamos el valor absoluto, porque siempre los errores son positivos, y venía de la mano con lo que preguntaba el compañero. No importa el signo del error, porque lo que se mide es la distancia del valor obtenido respecto al valor real. Por eso siempre usamos valor absoluto, y por eso van a ver que siempre los errores tienen que ser positivos, ¿sí? En realidad, yo acá le coloco valor verdadero menos valor aproximado. Pero muchas veces el valor aproximado, que es el valor medido, puede ser mayor, ¿sí?, que el valor verdadero. Entonces cuando yo haga esa diferencia me da un valor negativo. Ahí tengan cuidado porque tienen que usar valor absoluto. Porque en realidad cuando yo hago esta diferencia, lo que me importa es la diferencia que hay entre el valor medido y el valor verdadero. No me importa el signo, me importa cuán distintos son, o cuál es la distancia de ese valor medido respecto al valor verdadero. ¿Bien? Para tener en cuenta del ejemplo que vimos recién. En este caso, en este ejercicio que vimos recién, ¿conozco el valor verdadero? ¿Ustedes qué dicen? En este ejemplo, ¿ustedes conocen el valor verdadero? Sí, ¿Y cuál era? 5,06. 50,06 kilos, perfecto. ¿Por qué debemos usar el valor absoluto del error? ¿Por qué es que tenemos que usar el valor absoluto del error? ¿Por qué no nos interesa el signo? O sea, lo que nos importa es la distancia del valor medido respecto al valor verdadero. ¿Bien? ¿Qué información me da el error relativo que no me da el error verdadero? O sea, ¿qué información me da esto que no me da esto? ¿Qué Y dicen no da ustedes? como una relación con el valor real de la pieza. O sea, Exactamente. El no error, entiendo que- el error relativo les relaciona el error absoluto con el valor verdadero. Y eso hace, porque yo les voy a decir, por ejemplo, el error absoluto es 1 centímetro, ¿no? Supónganse que me da que yo mido y me da que el error absoluto es 1 centímetro. Bueno, pero ese error, yo tuve un error de 1 centímetro en medir un objeto de 5 centímetros, o tuve un error de 1 centímetro en medir un objeto de 1000 kilómetros, supónganse. No es lo mismo. Un error de 1 centímetro para un objeto de 5 centímetros es un error enorme, y un error de 1 centímetro, por ejemplo, para medir la distancia de acá a la Luna, es un error muy pequeño. Entonces, el error relativo me da, en definitiva, una relación entre mi error y el valor verdadero, ¿sí? Entonces me permite ver, comparar qué tan chico o grande es ese error que estoy calculando, ¿bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. ¿Siempre podemos calcular el error verdadero? No, No, porque ¿qué necesito para calcular el error verdadero? El valor se verdadero. necesita el valor verdadero. Que Y que generalmente generalmente, de hecho, ustedes no lo van a tener nunca. Entonces ustedes no van a calcular nunca error verdadero. Lo que van a calcular, y lo vamos a ver, como les decía, más que nada, la próxima clase, cuando vean Taylor, lo van a ver más que nada, es error de aproximación. ¿Sí? Porque en realidad para calcular el error verdadero, necesitan el valor verdadero, y ustedes no lo van a tener. ¿Sí? ¿Y para qué puede servirme entonces calcular el error verdadero teniendo el valor verdadero y un valor aproximado obtenido con un método numérico? ¿Para qué creen ustedes que a mí me interesaría, por ejemplo, calcular un error verdadero si tuviera el valor verdadero? Exactamente, Nicolás. Lo que me permite calcular o ver
al hacer el cálculo del error verdadero, es ver qué tan bueno o malo es mi método de aproximación. Porque si yo puedo comparar mi valor medido respecto al valor verdadero, ¿sí? Y puedo calcular el error verdadero, puedo ver si mi método de aproximación es bueno o no, ¿sí? Eso es la utilidad que tiene el cálculo del error verdadero. Bien. Bueno, vemos ahora una pequeña diferencia entre lo que es truncar un número y redondeo simétrico. Bien. Supónganse que ustedes tienen la siguiente operación matemática. A es 13,45 menos 12,22 dividido 180. B es A, el valor de A, menos 0,006. Y C es B por 3. Si yo utilizo todos los decimales que me da la calculadora, ustedes van a poner en la calculadora 13,45 menos 12,22 dividido 180, A les va a dar un valor de 0,006833, bueno, y el número sigue, si yo utilizara todos los decimales de la calculadora. Como A me da eso, si yo a ese número, así como me lo da la calculadora, le resto 0,006, me va a dar este valor de acá. 0,000833 y así sigue. Si yo a ese número que me da la calculadora, así como está, lo multiplico por 3, me va a dar el valor de C, que es este, 0,002499, y así sigue el número hasta lo que entre en la pantalla. Eso si yo no hago nada de ningún tipo de redondeo o truncamiento. ¿Qué pasa cuando yo trunco un número? Es decir, lo corto. Bien, supónganse que me dicen, bueno, truncar a 3 decimales. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que al tercer decimal corto el número así como está. Entonces, cuando yo voy y calculo A en este caso, fíjense, el número me había dado esto. Si yo trunco a 3 decimales, me va a quedar 1, 2, 3, ese sería el tercer decimal, corto el número ahí. O sea que al cortar me va a quedar que A es 0,006. Me queda este valor de acá. Para calcular B dijimos que es el valor de A menos 0,006. Si yo hago este valor obtenido, menos 0,006, me da 0. Y como C es B por 3, 0 por 3 es 0. Fíjense que con el truncamiento 3 decimales, qué distinto me dan los resultados. Vemos ahora qué pasa si yo en lugar de truncar, hago redondeo simétrico a 3 decimales. En el redondeo simétrico yo voy a cortar el número a 3 decimales, pero voy a ver cuál es el primer decimal que descarto para ver cómo voy a expresar mi valor numérico, ¿sí? Entonces, este es el valor de A 3 decimales. Cuando yo hago redondeo simétrico, voy a cortar el número ahí, pero me voy a fijar qué número es este de acá, el primero que descarto, que en este caso es un 8. Cuando ese primer decimal que yo descarto es 5, 6, 7, 8 o 9, 5, 6, 7, 8 o 9, este valor de acá le voy a sumar una unidad. Entonces, por ejemplo, ahí, como el primero que descarto es un 8, este número me va a quedar 0,007. Bien. Si ese primer decimal que yo descarto es 0, 1, 2, 3 o 4, hubiese quedado 6, así como está. ¿Se entiende lo que estoy planteando? El redondeo simétrico y la diferencia con el truncamiento. Sí, profe. Bien. Como A me dio 0,007 por redondeo simétrico, si yo ahora, recuerden que B hacemos el valor de A menos 0,006, si yo hago esa resta, me da que B es 0,001, y si yo hago este valor por 3, me da que C es 0,003. Fíjense que con redondeo simétrico, mis valores se aproximan mejor a los cálculos cuando utilizo todos los decimales.
¿Sí? Y eso tiene que ver con que el redondeo simétrico es menos sensible a la pérdida de información cuando yo descarto decimales, porque cuando yo hago un redondeo simétrico, tengo en cuenta la magnitud de lo que descarto, es decir, yo acá corto el número a 3 decimales, pero me fijo qué es lo que estoy descartando. No es lo mismo si descarto un 8 que si descarto un 4. ¿Se entiende? Por eso es que cuando hacemos redondeo simétrico, tenemos mejores aproximaciones, digamos, que si hacemos un truncamiento. Bueno, y ahora vamos a empezar con los ejercicios prácticos específicos de este práctico de hoy. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo vamos a expresar los resultados, y eso es lo primero que tiene que quedar claro. Vamos a ver 3 ejemplos. Supónganse que ustedes tienen, vamos a empezar con el primer ejemplo, este de acá. Una medición, la llamé, que es 345,456278. Y el error que le corresponde a esa medición es 0,012567. Lo primero que tienen que tener en cuenta es, ustedes tienen una medición, tienen su error asociado. Lo primero que tengo que ver es el error. Cuando yo voy a expresar una medición con un error asociado, siempre recuerden que el error tiene que tener una sola cifra significativa. Ese error de ahí, que está marcado, ¿cuántas cifras significativas tiene? Cinco. Tiene 5 cifras significativas. El 1, el 2, el 5, el 6 y el 7. Tiene 5 cifras significativas. Yo ahora tengo que expresar ese error con una sola cifra significativa. ¿Cómo me va a quedar expresado con una sola cifra significativa? 0,01. 0,01. Cuando ustedes expresen el error con una sola cifra significativa, lo tienen que hacer con redondeo simétrico, no con truncamiento. En este caso, si lo hacen con truncamiento o redondeo simétrico, les va a quedar igual. Pero hay veces que no. Ya vimos recién un ejemplo donde cambia mucho el resultado, sea truncamiento o redondeo simétrico. Siempre recuerden que cuando ustedes hagan ese redondeo a una cifra significativa en el error, tienen que hacer redondeo simétrico. Entonces, como bien me dijeron, el error expresado en una sola cifra significativa, en este caso les va a quedar 0,01. Una vez que tengo definido el error, voy a expresar mi medición, y la medición tiene que tener igual números de decimales que el error. ¿Cuántos decimales tiene el error? Decimales. ¿Cuántos decimales tiene este error? 2. 2. 2 decimales. Entonces mi medición la tengo que expresar con 2 decimales. ¿Sí? Fíjense, si a mi medición la expreso con 2 decimales, tengo que cortar ahí. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y cuando lo corto, hago redondeo simétrico. ¿Cómo me va a quedar eso con redondeo simétrico? 345,46. Porque como después del 5 viene un 6, yo les dije, cuando después venga un 5, 6, 7, 8 o 9, le sumo 1. Entonces, en lugar de ser 45, va a ser 46. Por lo tanto, me va a quedar expresado 345,46 más menos 0,01. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo 2, o sea, el segundo caso de este ejemplo. Tengo mi medición, tengo mi error. Lo primero que vamos a hacer, como les dije, es me concentro en el error. El error puede tener únicamente una cifra significativa. ¿Cómo me queda ese error? Expresado con una cifra significativa. 0,002. 0,002.
2. Perfecto. Bien. Bueno, créanme que es un 0,002. Bien. ¿Cuántos decimales tiene? 3. 3. O sea que ahora a mi medición la tengo que expresar con 3 decimales. La tengo que cortar ahí. ¿Cómo me va a quedar expresada por redondeo simétrico mi medición? 456, digamos. O sea, 345, 456. 456. ¿Se entendió? Vemos el último ejemplo. Bueno, eso es lo que tienen acá, ¿no? Vemos el último ejemplo. Entonces, lo primero que hago es ver el error. Cuando el error, ahí fíjense, acá el error tiene un número entero, 12,01890. Acá en este caso, cuando tengan números enteros, expresen el número entero del error. ¿Cuál sería en este caso? El 12. 12, lo expresan con las 2 cifras, porque en realidad 12 tiene 2 cifras, pero en el caso de los enteros colocan toda la parte entera en el error, que en este caso es 12. Por lo tanto, si mi error es un número entero, mi medición, ¿cómo la voy a expresar? También como un número entero. Como número entero. Entonces, lo corto ahí. ¿Cómo me va a quedar por redondeo simétrico? La 145. Exactamente. Una consulta, profe, el error también lo Sí, redondeamos. sí, redondean el error por redondeo simétrico y la medición por redondeo simétrico. Sí, sí, ambos. Profe, una consulta, no sé si lo dijo, si en vez de un 0 habría un 3, por ejemplo, 12,31890, ¿cómo Perdón, quedaría ¿a dónde? en el último caso, en el último ejemplo? En vez de ¿En A o en el error? 12,01, en el error, en el 12,01. error. Sí, Y en vez de ese 0 hubiera un 3, por ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿Igual? igual. Si hay 0, 1, 2, 3 hasta 4, queda 12. Si hubiera un 5, ya acá, si hubiera un 5, 6, 7, 8 o 9, quedaría 13. Bien. ¿Está claro? Profe, ¿del 5 en adelante o del 6? Sí, O del sea, 5 5 en también se adelante. cuenta, digamos. El 5 también sube, sí, sí. Bien. Y ahora vamos a empezar con los ejercicios de propagación de errores, ¿sí? De acá hasta que terminemos la clase vamos a ver varios ejercicios. Ah, perdón. ¿Por qué esta diferencia con los enteros y decimales? ¿Por qué? No entiendo la pregunta, Ignacio. Claro, ¿por O qué, sea, por qué cuando trabajamos con enteros usamos más sí, de una cifra significativa y por qué cuando usamos decimales solo usamos una cifra significativa? es para poder expresarlo. Porque si no, ¿cómo expresas el número entero con una cifra? Ah, claro. ¿Te das cuenta? Sí. Simplemente es por eso. Profe, o sea que Sí. los enteros nunca van a tener decimales, o siempre va a quedar el entero solo. El error Claro, si es un sí, el entero error. no tiene decimales. Bien, Claro. gracias. Lo que vamos a empezar a ver ahora son varios ejercicios de propagación de errores. Entonces, supónganse, por ejemplo, que a ustedes les piden calcular el error asociado del cálculo del volumen, ¿sí?, de un cuerpo que tiene esta base triangular y una dada altura. ¿Sí? O sea, esto es un cuerpo que tiene esta base triangular y tiene una dada altura que le va a dar un dado volumen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes para calcular el volumen de ese cuerpo, ¿qué es lo que harían? La superficie de la base, que es un triángulo, por la altura. Es decir, base por altura sobre 2, A por B sobre 2, que sería la superficie del triángulo, por la altura. Esa es la forma que tienen para calcular el volumen de ese cuerpo. Tienen el valor de A, tienen el valor de B, tienen el valor de la altura, H. Entonces les va a quedar 2,54 por 3,82
dividido 2 por 0,66. Y eso le da el volumen del cuerpo, que es 3,201924, supónganse. Entonces yo ahora, como el volumen lo calculé con los valores de A, con los valores de B y con los valores de H, ¿sí? El valor de los dos catetos A y B y el H, que es la altura, y cada una de esas mediciones tiene un error asociado, que me la da de dato, yo tengo que hacer lo que se llama propagación de error. Agarrar y decir, bueno, yo calculo un volumen, pero este volumen tiene un error asociado, porque las variables que usé para calcularlo tienen errores asociados, ¿sí? Entonces tengo que hacer lo que se llama propagación de errores. Como tengo 3 variables y las 3 tienen asociadas error, voy a tener 3 términos, uno por cada variable que me da un error. Entonces voy a hacer la derivada del volumen respecto a la variable A por el error de A, más la derivada del volumen respecto a la variable B por el error de B, más la derivada del volumen respecto a la altura por el error de la altura. ¿Sí? Y fíjense, entre valor absoluto. ¿Por qué será que las derivadas las tengo que hacer con valor absoluto? ¿Por qué creen ustedes? Porque los errores se miden en valor absoluto. ¿Por qué? Porque nos si no, interesa la te puede diferencia. quedar. Oh, perdón. Sí. Dígame uno que quiera. Que se No, yo iba a anime. decir que porque nos interesa la cantidad y no el signo, sino cuánto nos equivocamos, cuánto hay de error, no importa para qué lado. por así decirlo. Exactamente. Cuando ustedes vayan y hagan las derivadas, puede ser que en algunas derivadas les queden valores negativos, porque muchas veces ustedes cuando calculan una derivada, les pueden quedar valores negativos, especialmente si trabajan, por ejemplo, con funciones trigonométricas, donde muchas veces les dan valores negativos. Sin embargo, los errores son sumativos, son siempre positivos y se tienen que sumar. El error, para que entendamos lo que quiero decir, el error del volumen, cuando yo vaya y calcule el error del volumen, tiene que ser mayor al error individual de estas 3 variables. ¿Por qué? Porque yo el volumen lo calculé ya con el error asociado de 3 variables. Y tiene que sumarse. ¿Sí? O sea, el error es siempre sumativo. Porque el volumen, como necesito, lo calculo a partir de A, B y H. Si A tiene error, B tiene error y H tiene error, el volumen tiene que tener aún más error de esas 3. ¿Se entiende? Entonces, por más que me quede negativo, yo tengo que tener en cuenta que es un valor absoluto y tiene que ser sumativo siempre. Entonces, siempre tengan en cuenta que los 3 términos, en este caso son 3, a veces puede ser 2, a veces puede ser 4, a veces puede ser 1, depende de las variables que tengan, siempre esos términos son positivos. ¿Bien? Entonces, volviendo acá a cómo vamos a calcular el error en este caso, vamos a empezar a hacer la derivada del volumen respecto a la variable A. Entonces, fíjense, así se calcula el volumen. A por B sobre 2 por H. La derivada del volumen respecto a la A me va a dar B sobre 2 por H, por el error de A, más la derivada del volumen respecto a B me va a quedar A sobre 2 por H, por el error de B, más la derivada del volumen respecto a H, que es A por B sobre 2, por el error de H. Y ahí reemplazan, tengo el valor de B, tengo el valor de H, tengo el error de A, que es 0,04, tengo el valor de H, tengo el valor de A, tengo el error de B, que es 0,02, tengo el valor de A, tengo el valor de B, tengo el error de H, que es 0,02, y como tengo todos los valores, puedo calcular el error. Entonces, fíjense, siempre sumativos, me va a dar que el error es 0,164216. Entonces, dijimos que, ¿cómo expresamos el resultado? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ya tengo la magnitud y tengo el error. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para expresar el resultado? El error solo con una cifra significativa. El error, una sola cifra significativa. Fíjense ese número, 0,164216. ¿Cómo lo expreso con una sola cifra significativa?
¿Cómo lo expreso con una sola cifra significativa? Tendría que cortar en 0. 0,2. La primera cifra significativa es el 1. Debería cortar el número ahí. Pero después del 1, ¿qué viene? 0,2 sería. Viene un 6. Entonces por redondeo simétrico me va a quedar 0,2. Listo. ¿Cuántos decimales tiene el error? 1. 1. O sea que ahora a mi magnitud la tengo que expresar con un solo decimal. Es decir, 3,2. Ahí lo corto. ¿Qué viene después del 2? Un 0. Un 0. O sea que ¿cómo me va a quedar por redondeo simétrico? 3,2. 3,2. Entonces Profe, el volumen, con su error asociado, me va a quedar 3,2 más menos 0,2. Fíjense el error del volumen comparado al error de las 3 variables. ¿Cómo es? Mayor. Mayor. Siempre tiene que ser mayor. Si yo al error que estoy calculando me da menor que el de las variables que intervienen en ese error, es porque estoy haciendo algún moco. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Bien, veamos otro ejemplo. profe, Sí, si en el error aparece 0,15 en vez de 0,16, se redondea sí, también, ¿no? sí. 5, 6, 7, 8 y 9, subo. 0, 1, 2, 3 y 4, queda igual. Bien. Bueno, ese ejemplo lo van a hacer ustedes. Dice, un cuerpo de masa M se encuentra suspendido a una altura h con una dado error, 1,25 más menos 0,01 metros, si se suelta en un momento dado y cae libremente por acción de la fuerza de la gravedad. Y les da que la gravedad también está expresada con un error asociado, 9,778 más menos 0,001. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al momento de tocar el piso? Entonces les pregunta, ¿cuál es la velocidad del cuerpo al momento de tocar el piso? Bueno, lo vamos a hacer y después, más adelante, les voy a dar otro que es parecido, pero no igual. De física, si se acuerdan, bien, por el principio de conservación de la energía mecánica, la energía potencial, esto les explico, pero obviamente que en un parcial no se lo vamos a pedir, la energía potencial es igual a la energía cinética, por lo tanto, la masa por la gravedad por la altura les va a quedar que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la masa se cancela con la masa, y si ustedes de ahí quieren despejar velocidad, que es lo que me pregunta el ejercicio, si despejan la velocidad de ahí, les va a quedar que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 por G por H. Fíjense que la velocidad se calcula en función de la gravedad y la altura. En función de la gravedad y la altura, que son las dos variables que me da el ejercicio. Si yo voy y calculo la velocidad, voy a hacer entonces la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9,778, por la altura, que es 1,25. Y me va a dar un valor que es 4,94418885. Que esos son todos los decimales que me aparecen en la calculadora, supónganse. Y ahora tenemos que ir y calcular el error asociado. Que el error asociado, fíjense, la velocidad se calcula con dos magnitudes, gravedad y la altura, y ambas tienen errores, que me los da el ejercicio. Entonces, el error de la velocidad lo voy a calcular como la derivada de la velocidad respecto a la gravedad, por el error de la gravedad, más la derivada de la velocidad con respecto a la altura, por el error de la altura. ¿Sí? Hacemos las derivadas, tienen que amigarse con las derivadas, recordando que la velocidad es eso, ¿sí? Y recuerden, para acordarse un poquito de derivadas, que yo sé que no les gustan las derivadas, recuerden que eso es lo mismo que esto. Entonces, si ustedes hacían la derivada, por ejemplo, la derivada de la velocidad respecto, por ejemplo, la derivada de la velocidad respecto a la gravedad, bajábamos el exponente, y el exponente
exponente que hacíamos, le restábamos 1. 1/2 menos 1 les va a quedar menos 1/2. Entonces, en definitiva, eso les va a quedar por la derivada de lo de adentro respecto a la gravedad, que es 2h, ¿sí? Entonces de ahí, fíjense, el 2 se va con el 2 y les va a quedar h sobre la raíz cuadrada de 2 por g. 2 por g por h, ¿sí? Que es esto de acá. Con la misma lógica, si hacen la derivada de la velocidad con respecto a la altura, les va a quedar esta de acá. ¿Bien? Bueno, tienen que repasar las derivadas. Yo sé que no les gusta, pero tienen que repasarlas porque este tema, sí o sí. Se canceló el 2. profe. Se canceló el 2. Fíjense. Faltaría el 2 del denominador, profe. Esperen que quiero salir, descartar. Porque lo que quiero hacer es mostrarle que se cancela. Miren. No, lo voy a hacer acá porque es más fácil. Ustedes tienen que la velocidad es 2 por g por h. ¿Bien? Esto es lo mismo que hacer 2gh a la 1/2. ¿Bien? Lo mismo. Entonces, si yo hago la derivada de la velocidad, por ejemplo, ahora vamos a hacer respecto a h, lo que voy a hacer, bajo el exponente. 2gh, le resto 1, me va a quedar menos 1/2. Por la derivada respecto a h de lo que está acá adentro, que es 2 por g. ¿Sí? El 2 se cancela con el 2, por eso es que no está más. Entonces, ¿qué me va a quedar? En el numerador, g. Y como este es exponente negativo, queda en el denominador. 2gh. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de manera análoga, el otro les quedaba h sobre raíz de 2 por g por h. Bueno, entonces, hacemos las derivadas. Esperen que quiero... puntero, pluma. Entonces hacemos las derivadas por el error de g, la derivada respecto a h por el error de h. Recordando que el error de g, el error de la gravedad es 0,001 y el error de h es 0,01, y reemplazando g por el valor de g y h por el valor de h, les va a quedar que el error es 0,020029576. Bien. ¿Qué dijimos del error? Tienen que tener solamente una cifra significativa. Tiene que tener una cifra significativa. ¿Cuál es la primera cifra significativa que aparece en ese número? El 2. El 2, o sea que yo tengo que cortarla ahí. ¿Qué viene después del 2? 0. O sea que ¿cómo me va a quedar el error expresado? 0,02. Bien. ¿Cuántos decimales tiene el error? 2. 2. O sea que ¿cómo me va a quedar expresada la velocidad entonces? 2 decimales. Con 2 decimales, o sea que tengo que cortar en 4,94. Como después del 4 viene un 4, ¿cómo me va a quedar expresada la velocidad? Igual. 4,94. ¿Sí? Entonces la velocidad me va a quedar 4,94 más menos 0,02 metros sobre segundo, que es la unidad de velocidad. ¿Está claro? Sí, profe. Mira, acá solamente les voy a comentar que Profe, muchas veces... antes Sí. de seguirle a una pregunta, en los ejercicios que tienen Sí. muchos decimales, ¿Cómo? En los ejercicios que tienen muchos decimales, en ponerle en cada término, ¿cuántos decimales es recomendable usar? Le pregunté al sí, profe y me dijo más o siempre, menos que usar 2 o 3. Pero no sé, ¿quién te dijo? el profe. Ah,
Claro, sí, es mínimo, mínimo. Sí, porque en realidad, digamos, mientras ustedes, en los términos, mientras más usen, mejor. En realidad, más que el número de decimales, importa el número de cifras significativas también. Porque si tu número es 0,00000001 y vos me decís que vas a usar 2 decimales, te va a quedar que 0. Ah, bueno, sí, sí. O sea, ojo. Siempre intenten usar del número que les da al menos 3 o 4 cifras significativas. Entonces, por ejemplo, vos tenés 0,000005234, usás esas. Todas esas, ¿entendés? O sea, por eso ese es uno el número que tengas. Ustedes en realidad, generalmente, como siempre van a tener calculadora, tratan de usar todos los, o sea, en la calculadora colocan todos los decimales de la calculadora y usan eso. Claro, esa es la El pregunta. redondeo lo hacen al último. Claro, ¿Sí? está bien. Bueno, muchas gracias. Fíjate que yo acá les pongo, mira, todos los que les pongo. Para que no hacía falta usar tanto, porque fíjate que yo podría haber usado menos y hubiese obtenido el mismo resultado, pero bueno, vos no sabes eso hasta el último. Entonces por eso hay que tener cuidado. Claro. Bien. Sí, porque en la calculadora te da anotación científica, entonces anotás todos los números, digamos. Claro, exacto. Ok. Esto es para comentarles simplemente que hay muchas veces que ustedes utilizan constantes, como por ejemplo la constante pi, ¿sí? Y ustedes muchas veces en algunos ejercicios el pi va a tener asociado un error y en otros no. ¿Y eso de qué depende? Si ustedes van a utilizar el valor de pi, de acá, si ustedes van a utilizar el valor de pi con todas las cifras que le da la calculadora, ¿sí? O sea, vieron que ustedes en la calculadora tienen el pi directamente, en lugar de usar 3,14 ustedes pueden usar el pi, y cuando ustedes usan ese pi que tiene la calculadora, el valor que usan es 3,14159265. Todos esos decimales usa la calculadora. En realidad el número pi tiene infinitos decimales, ¿sí? Solo que la calculadora entra hasta esos de ahí. 3,14159265. Cuando ustedes utilizan ese valor de pi de la calculadora, tiene un error asociado. ¿Y cuál es el error asociado? 0,00000001. Ese error, cuando ustedes utilizan todos los decimales de la calculadora, es muy pequeño, ¿sí? Es un error muy pequeño. Entonces muchas veces, cuando ustedes tienen asociado otros errores, supónganse que les pide calcular la superficie de una circunferencia. Ustedes saben que la superficie de una circunferencia se calcula como pi por radio al cuadrado. Tiene dos variables asociadas, la pi y el radio. El pi, ustedes como les decía, si utilizan todas las cifras decimales, tiene el error de 0,00000001. Y supónganse que ustedes le dicen que esa circunferencia tiene un radio de 11,15 y el error es 0,02. Fíjense el error del radio comparado al error del pi, en este caso. ¿Cómo es? Despreciable. O sea, ¿quién es despreciable? El error de pi. El error del pi, en este caso, comparado al error del radio, es muy pequeño. Entonces yo puedo despreciarlo. Entonces cuando yo uso el pi de la calculadora y estoy considerando que el error es 0,000001, comparado a un radio que tiene un error de 0,02, puedo despreciarlo. Entonces en ese caso yo puedo decir que el único error, el error para calcular la superficie, solamente es el error aportado por el radio. O sea, sería la derivada de la superficie respecto al radio por el error del radio. Y desprecio el error del pi. Pero puede ocurrir que ustedes, en lugar de usar el pi de la calculadora, utilicen 3,14. Si ustedes, en lugar de usar el pi de la calculadora, utilizan como valor 3,14, ni un decimal más, el error que están considerando es 0,01. ¿Sí? Y ya ese error no es más despreciable respecto a 0,02. Son comparables. Entonces, en ese caso, si yo calculo el error de la superficie, por ejemplo, ya ahí sí tengo en cuenta el error del pi.
tengo el error del radio y el error del pi. ¿Se dan cuenta de lo que estoy marcando? Eso se van a dar cuenta en el ejercicio. Si el ejercicio no les dice nada, no les dice nada respecto al pi, ustedes utilizan el pi de la calculadora y se desprecia ese error. Pero si ya el enunciado les dice que el pi es 3,14, 0,0 más menos 0,01, ya ahí ese valor de error lo tienen que incluir. ¿Quedó claro? Lo que estoy marcando, porque en realidad más que estoy marcando la diferencia, no hemos resuelto nada en particular. Si no hay dudas, sigo. Vemos este otro ejemplo. Dado el b, que es un medio de a al cuadrado por seno de beta, y sabiendo que a es 3,95 más menos 0,05, y que beta es pi sobre 6 más menos 0,002, calcular el valor de b y propagar el error cometido en el cálculo expresando correctamente el resultado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Hola, hola, hola. ¿Plantear la ecuación con las derivadas parciales? Empezamos a calcular si quieren el error. ¿No se calcula primero B, profe? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Si quieren, empiezan calculando B y después buscan el error, o es lo mismo, sí, es indistinto. Bueno, si calculan B primero, fíjense, les va a dar un medio del valor de A, que es 3,95 al cuadrado, por seno de beta, que es pi sobre 6. Beta es pi sobre 6. Ojo acá, calculadora en radianes. Si ustedes no tienen configurada la calculadora en radianes, y la tienen, por ejemplo, en grados, cuando ustedes hagan esto, les va a dar cualquier cosa. Así que lo primero que tienen que hacer es configurar la calculadora en radianes. Entonces les va a quedar un medio por 3,95 al cuadrado por seno de pi sobre 6. Eso, y les aconsejo que todos tengan una calculadora y vayan corroborando, les va a dar un volumen de 3,900625. Seguramente hay más decimales, pero yo usé hasta ahí, 25. Bueno, después, ¿qué tengo que hacer? Propagar el error. El volumen se calcula con... Perdón, ¿alguien me hablaba? El volumen se calcula con A y con B, con beta. O sea que el error del volumen va a ser la derivada del volumen. Yo digo volumen, pero en realidad no sé si es un volumen. La derivada de B respecto a A, por el error de A, más la derivada de B respecto a beta, por el error de beta. Bueno, la derivada de B respecto a la A me va a quedar bajo el 2, se simplifica con el 2, me va a quedar A seno de beta. Este de ahí. Pues después el 2 se va con el 2, o sea que me va a quedar A por seno de beta. Por el error de A, que es 0,05, y fíjense, valor absoluto, porque el seno de beta me puede dar negativo, así que tengan cuidado, es valor absoluto. Más la derivada de B con respecto a beta, ¿sí? La derivada de seno es coseno, entonces me va a quedar coseno de beta, un medio de A cuadrado, por el error de beta, que es 0,002. Bueno, como tengo el valor de A, que es 3,95, y el valor de beta, que es pi dividido 6, puedo calcular, y siempre con valor absoluto, les va a quedar que el error es 0,11226. Y dijimos, el error con una cifra significativa, o sea, 0,1. Como después del 1 viene un 1, me va a quedar 0,1. Como el error tiene un solo decimal, entonces mi magnitud tiene un solo decimal. Se lo corto en 9. Como después del 9 viene un 0, me va a quedar 3,9. ¿Se entendió? ¿Alguna duda?
Profe, ¿puede explicar cómo le quedó la derivada del error de B, si puede ser? El que está al lado del 0,002. Este. Sí. Sí, vos tenés que... Para. B es un medio de A cuadrado, seno de beta creo que es. Entonces, si yo hago la derivada de B respecto a beta, esto es constante. Recuerden de análisis matemático 2, cuando yo tengo dos variables, en este caso es A y beta, cuando yo hago la derivada respecto a beta, A es una constante. Entonces eso me va a quedar igual. Y la derivada de seno es coseno. O sea que me queda eso. Nada más que acá está desordenado, pero lo mismo, ¿no? Esto de acá. Ahí. ¿Se entendió? Sí, bro. Bien. Profe, Sí. yo tengo una duda. Entonces, Sí. ¿cuándo despreciamos el error? Por ejemplo, como en el ejemplo 4 que despreciamos pi, el error de pi. Si ahí no te da, pasa que acá te da el error, acá te está diciendo que el error, te está dando el error de ambos. Ah, Ante la duda, o sea, si vos acá además, suponte que a vos en vez de darte así la ecuación, te hubiesen dado esto, por pi. Supónete. Todo eso por pi. Y a vos te dicen, bueno, A mide esto, beta mide esto, tanto. Como a vos no te dice nada respecto al valor de pi, vos podés usar como valor de pi el valor de la calculadora. Y si usás el valor de pi de la calculadora, el error asociado en ese caso sería 0,00000001. Ese error es despreciable comparado a estos dos. Entonces, en ese caso, vos podrías despreciar el valor de pi, el error de pi. Entonces, sencillamente, en ese caso, el error de b lo calcularías de igual manera, así. No tenés incluido el valor el error asociado de pi. ¿Se entiende? sí, ahí entendí. Bien, perfecto. Gracias. No, bueno. Profe, Profe. entonces si te dan pi, el valor de pi como 3,14 y un error asociado, el error del volumen, tenés que Sí. hacerlo también por pi. Exactamente. Listo, Con su error genial. asociado que es 0,01. Sí. Profe. Sí. Y si el resultado me hubiera dado 3,99. Sí. Tendremos que poner 4,0 más menos 0,1 o poner, exactamente. poner O sea, 4 ejemplo, solo estaría mal. Claro, exactamente. Porque recuerda que es como tu error tiene una decimal, tu magnitud lo tenés que expresar con un decimal. Entonces, si a vos, por ejemplo, te hubiese quedado, cuando haces el cálculo esto, y vos como tu error te quedó 0,1, vos decís, bueno, corto ahí. Si vos cortás ahí, después del 9 viene un 9, le sumás. Y justo como le sumás, también le sumás ahí, te va a quedar 4. Entonces vos ahí tenés que haber hecho 4,0 más menos 0,1. Sí, está bien. ¿Se entiende lo que preguntó la compañera y lo que le estoy respondiendo? Sí, profe. Porque en ese tipo de ejemplos es donde tienen complicaciones. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Veamos otro ejemplo. Dice, un depósito cilíndrico metálico de diámetro 54,45 más menos 0,03 centímetros y a altura 101,03 más menos 0,04 centímetros, debe llenarse de agua hasta sus 3/4 partes. Calcular el volumen de agua que se requiere. Bueno. ¿Se animan a hacerlo? Les doy un ratito y lo hacen. Los voy a ayudar con la ecuación. ¿Cómo calculo el volumen de agua en este caso? ¿Qué forma tiene la base? La base es
Está bien, pero el área de la base me va a quedar pi por radio al cuadrado. Bueno, utilicen la ecuación con el diámetro, porque ustedes Pi tienen por como diámetro. dato el día. Sí. O sea, la superficie es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es la misma que pi por radio al cuadrado, ¿no? Es la misma. Nada más que como yo tengo como dato el diámetro, voy a utilizar la superficie expresada en diámetros. Esa es la superficie de la base. ¿Sí? Para calcular el volumen de agua, ¿yo qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago con esa superficie? ¿Qué le tengo que multiplicar? Multiplicarlo por la La altura. altura. La altura, pero ¿cuál es la altura acá? ¿La altura es hasta el techo? 3/4. No, la altura del 3 agua. cuartos de h. Entonces a esto lo voy a multiplicar por 3 cuartos de h. Entonces el volumen me va a quedar 3,16, porque 4 por 4 es 16, pi diámetro cuadrado por h. Así van a calcular el volumen de agua. ¿Bien? ¿Qué variables tiene asociada el volumen? Fíjense. El diámetro y la altura. Diámetro y altura. ¿Por qué no pi? Fíjense acá. Tengo pi. ¿Qué pi van a usar ustedes para calcular? El de la calculadora. Bien, entonces el error de ese pi, ¿cómo es comparado al error del diámetro y de la altura? Y es Despreciable. Bien, por eso es que no lo van a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, háganlo, les doy 10 minutos para que lo hagan. 5, porque es fácil.
Bueno, ahí vemos. Bueno, el volumen les va a quedar 176.440,0881, sí, centímetros cúbicos. Bien, eso les queda el valor del volumen. Así crudo. Ahora me falta el error. Bien. Bueno, veamos el error. El error entonces dijimos que me va a dar, recuerden el error lo expresamos con una cifra significativa, y si es entero, dejamos el entero completo, ¿sí? Entonces, el error en este caso va a ser la derivada del volumen respecto al diámetro, por el error del diámetro, más la derivada del volumen respecto a la altura por el error de la altura. Dijimos, no incluimos el pi, porque su error es despreciable en este caso. Bueno, la derivada del volumen respecto al diámetro me va a quedar, a ver si, para mostrarles un poquito, el volumen era 316 pi diámetro cuadrado h, bueno, o sea, acá, el volumen era 316 pi diámetro cuadrado por h. Si yo hago la derivada del volumen respecto al diámetro, bajo el 2, que es ese 2 que tiene ahí, por 3 sobre 16, por pi hd, por el error del diámetro. Cuando calculen eso, bueno, les va a quedar esto de acá. Usen el pi de la calculadora. Y recuerden que el error del diámetro se los da de dato, que es 0,03. Bien. Después cuando hagan la derivada del volumen respecto al h, les va a quedar 3 sobre 16 pi d al cuadrado por el error de h, que también se los da de dato, que es 0,04. Cuando suman esos dos términos, les va a dar que el error es 264,2807. Entonces dijimos, en este caso, el error es un entero. Vamos a dejar el entero. Como después del 4 viene un 2, me va a quedar 264. Como el error es un número entero, entonces a mi volumen lo voy a expresar como número entero. O sea, 176.440. Después viene un 0, o sea que va a quedar igual. 176.440. O sea que la forma correcta de expresar la magnitud con su error asociada es esa de ahí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿por qué antes del resultado usó 6.480,81 y no usó, bueno, más decimales? Podría haber usado más, el resultado es el mismo. Ah, sí. No hay problema, digamos. Bien. Veamos otro ejercicio. Les dice, suponga un hexágono regular. Este ejercicio tiene mucho trabajo matemático, ¿sí? Entonces, se les va a complicar un poco la parte matemática, no el ejercicio de propagación de errores en sí.
Dice, supongo un hexágono regular. Un hexágono regular es una figura de 6 lados y esos 6 lados son iguales. Eso es un hexágono regular. Lo tienen ahí en la pantalla. De 4,03 más o menos 0,02 metros de lado. Les pide, calcule el perímetro y la superficie del mismo expresando el resultado con su error correspondiente. Vamos a empezar con lo más fácil, que es el perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro de una figura? Cualquier figura. ¿Cómo calculo el perímetro? Sumando los lados. Bien. ¿Cómo sería en este caso el perímetro? Lado por 6. 6 por el lado. ¿Sí? O sea, en este caso el perímetro va a ser 6 por el lado. El lado es 4,03, o sea que el perímetro me va a quedar 6 por 4,03, que es 24,18 metros. Ese es el perímetro. Así crudo. Ahora vamos a ir a buscar su error. Como el perímetro es 6 por L, 6 por el lado, la magnitud del lado, digamos, el error del perímetro, o sea, la única variable que interviene es el lado, entonces el error del perímetro se calcula haciendo la derivada del perímetro respecto del lado por el error del lado, ¿sí? La derivada del perímetro respecto al lado es 6. Y el error del lado es 0,02, que es dato. Por lo tanto, el error del perímetro es 0,12 metros. Dijimos, bueno, el error tiene que tener una sola cifra significativa. Lo corto ahí. Después del 1 viene un 2, o sea que el error me va a quedar 0,1. Como el error tiene un decimal, entonces el perímetro tiene que tener un decimal. 24,1. Pero como después del 1 viene un 8, por redondeo simétrico me va a quedar 24,2. Entonces el perímetro me va a quedar 24,2 más o menos 0,1 metros. ¿Hasta ahí se entendió el perímetro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora tengo que ir a calcular la superficie. La superficie de esta figura, yo la puedo calcular como perímetro por apotema sobre 2. El perímetro ya lo tengo. El perímetro lo acabo de calcular, que era 24,2 más o menos 0,1 metros. Creo que era ese. 24,201, sí. Bueno, el perímetro ya lo tengo, lo acabo de calcular, pero me falta la apotema. La apotema. La apotema, y esto es más geometría, ¿sí? O sea que la apotema, fíjense, es la distancia desde el centro de la figura a la mitad de un lado, ¿sí? Y si ustedes, para poder calcular la apotema, porque no la tengo de dato, la tengo que calcular, yo puedo utilizar este triángulo rectángulo que me queda acá, que se lo grafiqué acá, donde tengo que un cateto, este de acá, es la mitad del lado, es decir, 4,03 dividido 2, que es 2,015, y donde es la hipotenusa, que sería la distancia del centro a uno de los vértices, es igual al lado, ¿sí? Que es 4,03. Entonces yo la apotema en este caso la puedo calcular con teorema de Pitágoras, porque fíjense que es un triángulo rectángulo, y aplicando el teorema de Pitágoras yo puedo calcular la apotema, que es lo que hice acá. ¿Hasta ahí me siguen? Donde este es el lado y este es la mitad del lado. Este es un lado y este es la mitad del otro lado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando ustedes reemplazan L por 4,03 y L sobre 2 por 2,015, les va a dar que es esto, la raíz de 3/4 L al cuadrado, que es la raíz de 3/4 por L. Esa es la apotema. Es decir, la apotema la calculo en función de L. Pero L tiene un error asociado, o sea que si yo calculo la apotema a partir del valor de L, la apotema también va a tener un error asociado.
Entonces, antes de calcular la superficie, voy a tener que calcular la apotema con su error asociado. La apotema es la raíz de 3/4 por el lado, que es 4,03. Eso me da un valor de apotema de 3,4901. Y ahora tengo que calcular su error. El error del apotema es la derivada del apotema respecto al lado por el error del lado. La derivada del apotema respecto al lado es raíz de 3/4. Y el error del lado es 0,02. De ahí ustedes calculan que el error del apotema es 0,017. ¿Pero qué dijimos? Que el error tiene que tener ¿cuántas cifras significativas? Una. Una sola. O sea que yo debería ir ahí. 0,02, 2. porque después del 1 viene un 7. O sea que me va a quedar que el error del apotema es 0,02 y el valor del apotema me va a quedar con 2 decimales, es decir, 3,49. Una vez que yo tengo el valor del perímetro y del apotema, yo puedo calcular la superficie. ¿Por qué? Porque dijimos que la superficie es perímetro, o el área es lo mismo, es perímetro por apotema sobre 2. Como ya calculé el perímetro, ya calculé el apotema, puedo calcular el área. Bueno, el perímetro habíamos calculado que era 24,2 más menos 0,1 metros. Y la apotema nos había dado 349 más menos 0,02 metros. Bien, entonces el perímetro es 24,2, la apotema es 3,49, dividido 2 le va a dar un área de 42,229 metros cuadrados. Voy a calcular ahora el error del área. El error del área o de la superficie es la derivada del área respecto al perímetro por el error del perímetro, más la derivada del área respecto a la apotema por el error del apotema. La derivada del perímetro respecto al perímetro es la apotema sobre 2 por el error de la apotema, perdón, del perímetro, que es 0,1, más la derivada del área respecto al apotema, que es perímetro sobre 2, por el error de la apotema, que es 0,02. Calculan, siempre en valor absoluto todo positivo, le va a dar que el error del área es 0,4165 metros cuadrados. Como el error tiene que tener una sola cifra significativa, se corta en 0,4. Y como el error tiene un solo decimal, la magnitud tiene que tener un solo decimal, 42,2. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno. Ya estamos en hora, o sea que me pueden ir dejando en el chat la asistencia, y quien deja el presente si quiere se retira, y quien quiere y puede quedarse, les doy un ratito para que hagan ese ejercicio y lo discutimos. Igual yo después se los voy a cargar en el aula virtual a todas las diapositivas, o sea que lo van a tener, pero aquellas personas que puedan y quieran quedarse 5 minutos más para discutir el último ejercicio, se quedan, les doy un ratito para que lo hagan y lo discutimos. Así que aquellas personas que quieran, vayan resolviendo ese ejemplo de la pantalla. Profe, ¿puedo volver un segundo al anterior así le saco una foto? ¿Ahí? Sí, listo, perfecto, gracias. Profe, una pregunta. Profe. Sí. Siempre que nosotros tengamos que calcular, por ejemplo, acá que tenemos que calcular la altura, la fórmula para calcular la altura, ¿siempre nos la van a dar o la tenemos Sí, que...? sí, se las vamos a dar. Es como con la GEO en el tema anterior. Exactamente. Vale. Sí, no se hagan problema. Gracias, profe.